Buenos días, estudiantes. Estamos entrando en una recta final en este módulo de intervención sociocomunitaria. Para el mismo vamos a seguir aún viendo algunos conceptos. Si bien este sábado tenemos la defensa de nuestros diagnósticos y proyectos sociocomunitarios, no vamos a desaprovechar el momento para poder eh, ahondar en algunos conceptos, conectar también teoría y práctica. Entonces, vamos a abordar la siguiente presentación. Estos jóvenes, vamos a abordar en un momento la siguiente presentación. Muy bien, jóvenes. Como ya decíamos, el anterior sábado estábamos incursionando en entender el marco lógico, pero aún quedaban algunos puntos que son necesarios resaltar, ¿no? Si bien en este momento vamos a abordar algunas metodologías más necesarias en la intervención sociocomunitaria, se me hace importante recalcarles de que el plan, así como ustedes lo veíamos, un plan macro, siempre va a comprender programas. Los programas ayudan a concretizar, operativizan el plan. Si bien un plan, como vimos en el ejemplo que con ustedes íbamos examinando y evaluando, si bien el plan puede responder a una vertiente político-ideológica o demás, que nos muestra, nos proyecta una meta a futuro, este mismo comprende programas, ¿no? Estos programas al mismo tiempo comprenden proyectos y cada proyecto está compuesto de diversas actividades y como una unidad, dentro de cada actividad hay un sinfín de tareas, ya hay un conjunto de tareas. Esta estructura la vas a ver mucho en la bibliografía que anexé, que viene a ser bibliografía de cabecera de Ezequiel Anderek y cómo se comprende desde plan hasta la tarea. Toda esta estructura interesante que también con ustedes pudimos ir observando en los marcos lógicos, pudimos notar, ¿no? Eh, lo rico que es un marco lógico, cómo nos establece una meta, cómo también, aparte de la meta, vemos que hay medios de verificación, ¿no es cierto? Se plantean actividades y cada actividad tiene que tener medios de verificación. Cómo nosotros verificamos la concreción de la actividad que compone el proyecto. Y si más no recuerdan, jóvenes, cuando estructurábamos la base del marco lógico, veíamos el ejemplo de marco lógico, en medios de verificación propiamente dicho con respecto a, a los objetivos del programa, ¿no? A los proyectos, a todo ello, había medios de verificación que se mencionaban continuamente. Uno de ellos hacía alusión a la línea base, que es nuestro diagnóstico. Por otro lado, hacía alusión a la evaluación de medio término y la otra que implica la evaluación a final de término. Eso no debemos de omitirlo, porque todo proyecto que se ha estructurado tiene que pasar por procesos de evaluación para ver la concreción del mismo. Y un dato que me olvidé recalcarles y que se los cito en este momento a modo de ejemplo, es que si bien en un diagnóstico que yo hago, por así decirlo, como el que les mostré el sábado, que hacía alusión a, a generar espacios de protección para los niños, que es un proyecto que va encaminado en una comunidad donde se evidenciaba muchas situaciones de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces se hizo una línea base, un diagnóstico, que siempre es lo que se hace, una línea base, y
y por así decirlo, se hizo una línea base a padres, a unidades educativas, o sea, varios actores estuvieron ahí en la elaboración del diagnóstico. Y recalcarles, jóvenes, que si bien hubieron unos resultados y se hizo una evaluación a medio término, hubieron discrepancias interesantes entre la evaluación a medio término de ese proyecto y la línea base. En un momento determinado, los padres de familia nos señalaban que en la línea base, cuando hicieron el diagnóstico de la comunidad, ellos no respondieron con total sinceridad los cuestionarios ni el trabajo de grupo focal que se hizo en la comunidad. Y que ahora, estando ya avanzado el proyecto, se dieron cuenta que muchas de las prácticas nocivas que ponían en vulneración a sus hijos no los habían considerado como tal. Entonces, si bien en ese proyecto que les mostré hay un diagnóstico, en la evaluación a medio término se notó un detalle que si bien pareciera de que en cuanto a la percepción de violencia, la adquisición de conciencia con relación a la protección sobre los hijos y demás, si bien los resultados a medio término no demostraban un gran avance, los padres en los grupos focales de evaluación de medio término resaltaron y manifestaron que en el diagnóstico la forma en la cual ellos respondieron y demás no se asemeja a la realidad que en ese momento vivenciaban y que ahora se daban cuenta de que muchas de las prácticas nocivas que ellos tenían con respecto a la crianza, el cuidado, la protección en comunidad, estaban siendo o propagando situaciones vulnerables en niños y niñas. Esas discrepancias, eso que parece algo que puede afectar, ¿no? El cumplimiento de las metas en el proyecto Jóvenes, en realidad nos demuestra que el proyecto está avanzando. Es por eso que las evaluaciones de medio término no solo son cuantitativas, son cualitativas. Ahí se rescata esto. Quizás en los datos cuantitativos no veas grandes avances, pero cuando tú haces la evaluación a medio término y tomas en cuenta la relevancia de los datos cualitativos, te das cuenta de que en verdad es cierto, ha habido un progreso, un avance. Por eso el enfoque cual y cuantitativo es importante, no solo en la investigación, en la evaluación de proyectos, en el seguimiento y monitoreo de los mismos jóvenes. Nunca desconozcamos ello. Bien, continuamos. Decíamos que esta estructura encontrábamos en Ezequiel Andere, diseño de proyectos sociales, también dentro de las herramientas que constantemente nosotros vamos a ver a la hora de hacer evaluación de proyectos o también en el diagnóstico. Cuando nosotros hacemos diagnósticos, líneas bases, muchas veces utilizamos esta metodología, hacer un árbol de problemas, ¿no? Eh, Trabajamos con los grupos focales y muchas veces adoptamos la metodología de hacer un árbol de problemas. Lo muy común que tú vas a ver es al, a- al profesional en ciencias sociales, psicólogo en sí, distribuir las tarjetas, ¿no? Con la población, con los grupos focales, comenzar a detectar cuál es el problema, cuáles son las causas que generan esa problemática. Muchas veces con los grupos tenemos que hacer una distinción entre lo que es una causa y un problema, ¿no? Muchas veces confundimos qué es una causa, qué es un problema, eh, cuáles serán las consecuencias. Por ejemplo, un problema recurrente, muy común, que se suele manejar es la deserción escolar. La deserción escolar es un problema continuo en el sistema educativo que adhiere también a los papás. Y dentro de las causas de la deserción, ¿no? Deserción escolar, el hecho que un niño abandone, ¿no?
su formación, y eso que el Estado plurinacional eh, reconoce de que la formación en educación primaria es obligatoria, es gratuita, pero aún persisten los casos en los cuales hay esta vulneración, ¿no? Y dentro de las causas más comunes vemos que probablemente esté eh, la inestabilidad familiar, puede deberse a eso, a dificultades académicas, dificultades de aprendizaje. O sea, imagínate, esas causas generan este problema de la deserción, podríamos catalogar ahí. Y como consecuencia de ello, de la deserción escolar, puede estar el hecho de tener niños, niñas, trabajadores que incursionan en el mundo laboral habiendo ya abandonado en la deserción. Entonces, como consecuencia vemos eso. También una de las principales, como les decía, es el hecho de tener a muchos niños, niñas, que habiendo dejado su formación escolar, tienen que desarrollar un laburo, ingresan a ese mundo laboral, a pesar que hay un código niño, niña, adolescente, que señala, ¿no?, la edad para el trabajo, señala también que, que hay determinados trabajos que están prohibidos, de hecho, como lo que es tejería, ladrillería, yesería, esto de la caña de azúcar también, involucrar menores de edad ahí, en esas labores tan, tan que generan vulnerabilidad en nuestros niños. Son trabajos extremadamente pesados, desgastantes, ¿no? Entonces, estos análisis muchas veces los hacemos con los papás en los grupos focales y salen interesantes árboles de problemas. Desde nuestra perspectiva, ¿no? No llegamos a comprender el sinfín de causas que pueden estar y el sinfín de consecuencias que se pueden generar. Estos árboles de problema nos ayudan a trabajar esto, a hacer diagnósticos. También son funcionales para nuestras evaluaciones a medio término. Otro muy conocido es el Ishikawa o espina del pescado. Para comprender un poquito esto, eh, en la cabeza está el problema, ¿ok? En la estructura del Ishikawa. Y las primeras espinas, ¿no?, que salen del tronco, serán las causas que yo vaya detectando. Aquí, si bien yo cito 6 causas, pueden ser 5, pueden ser 3, las que sean necesarias, ¿no? Este instrumento, bueno, ya en 1942 se elaboró el Ishikawa y Kurou Ishikawa, bueno, la espina, esta estructura, 1946 aproximadamente, pero es Ishikawa en 1960 que perfecciona la espina del pescado. Y, bueno, de hecho lo aplica en control de calidad, en otros campos, ¿no? Nosotros adoptamos esto de la espina del pescado de Ishikawa para hacer un análisis de las causas y las subcausas, ¿ok? Eso es lo interesante, que no solamente detectamos nosotros las famosas causas, puede haber un problema, hablaba de la deserción, y hablaba de la deserción, y como causa, con ustedes, hablábamos de dificultades, ¿no? Dificultades de aprendizaje que puede desarrollar el niño, ¿no? También hablaba de, del núcleo familiar, del hecho que los progenitores en un momento determinado no asumen su labor como tales y en tal caso, ante negligencia, ante la situación, muchos niños abandonan su formación escolar. Pero ¿qué subcausas pueden haber en el hecho de la inestabilidad en la familia, el hecho de que hay una familia disfuncional? Pueden haber muchas causas, podemos hablar desde causas que confieran al hecho del alcoholismo en la familia, podemos hablar de esto, o sea, te das cuenta que esa causa puede tener subcausas y que las vamos desarrollando, ya no en las espinas primarias, estas que salen
de la columna fundamental, sino que hablaríamos de algo así como esto. Un ejemplo, mira esto. Aquí estamos agarrando un tema común que habla de recursos humanos inadecuados para la elaboración de memorias. Y fíjate que ahí hay causas que podrían generar este problema y de cada causa hay unas subcausales, ¿no? Esas estructuras son muy importantes, nos ayudan mucho en nuestro trabajo, poder hacer, poder nosotros efectuar la respectiva, nuestros respectivos informes son muy nutritivos, colocamos en anexos justamente esto, el Ishikawa, el árbol de problemas, u otros elementos y metodologías que nosotros veamos pertinentes, las colocamos en los anexos, desarrollamos, ¿no? Ya en prosa, en nuestros informes, ¿no? Todo el contenido que corresponda, según los puntos señalados. Entonces, estas estructuras son muy buenas, jóvenes. Son metodologías interesantes para que nosotros podamos también trabajar dentro de nuestros grupos. Como hablamos en el anterior video, en el tercer video de la tercera semana, decíamos, ¿no? Hablamos de los grupos vocales, de la gamificación, de todas estas técnicas interesantes, importantes, pero cuando tú comienzas a hacer grupos focales, comienzas a trabajar, tienes un hilo conductor, una guía de puntos a tratar en el grupo focal, también es importante que dentro de los mismos manejemos diferentes metodologías para enriquecer el trabajo del grupo focal. Si bien a veces no funciona muy bien las lluvias de ideas, implementalo con un árbol de problemas y verás lo rico que los elementos que salen, como los padres de familia, al menos los grupos focales de padres de familia, los grupos focales de los líderes de comunidad, de la junta vecinal, de los actores necesarios para nuestros diagnósticos y líneas bases, nos dan con estos instrumentos ricos diagnósticos que nosotros debemos saber aprovechar. La, en esto radica la importancia de que nosotros en formación, ustedes como psicólogos en formación, comencemos a desarrollar destrezas importantes para el manejo de estas herramientas, del manejo de grupos, ¿no? Y en esta constante de estos semestres, que ya la mayoría de ustedes ubicados en sexto semestre, comprendamos lo rico que implica el diseño de proyectos, las actividades, las tareas también. Bien, todo ello es un conjunto de trabajo que está concatenado. Créanme que todo está concatenado. O sea, todo tiene una relación. Si tú examinas un proyecto que primero, antes de ser como tal, pasó por un diagnóstico, y diseñas el proyecto que está muy relacionado con el diagnóstico, te das cuenta que ese proyecto tiene actividades, tiene tareas, y cada tarea, jóvenes, cada tarea está inevitablemente relacionada con lo que compone el programa, el proyecto. Eh, si una, recuerden que cada actividad puede ser compuesta de una, dos, tres, cuatro tareas. Cada tarea, jóvenes, si tú examinas cada tarea eh, redactada, esta misma nos ayuda a concretar la mirada, la visión, la meta proyectada en el plan. Entonces, cada elemento sumado da por concreción el plan. Es importante hacer seguimiento de esto. Muy bien. Vamos a seguir hablando de esto, abordando otros temas más adelante, así que estemos atentos, jóvenes. Y bueno, a nuestro próximo encuentro presencial donde haremos las defensas y aprovecharé para pulir unas cosas que aún quedan pendientes, jóvenes. Muy bien.